La grabación. Entonces, si todos me autorizan y están de acuerdo, vamos a empezar a grabar esta charla a partir de este momento. Perfecto, Para los que no saben, las charlas las estamos subiendo entonces a un canal de YouTube. Les debo la de Sepsis, en un momento se las voy a compartir para que puedan tener acceso a ella. Entonces, Jorge, bienvenido. Puedes compartir tu pantalla y arrancamos entonces con la presentación. perfecto, claro que sí. Bueno, ¿me puede confirmar si en este momento de pronto puedes mirar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ahora sí la vemos. Yo Ok, les perfecto. entonces un poquito, Jorge, antes de que arranques, porque yo, digamos, leí toda la información que me enviaste sobre tu hoja de vida, sobre lo que haces, incluso sobre la IPS, estuve indagando un poquito, pero quisiera que fueras vos quien nos contara sobre lo que haces y por qué el interés. Yo conozco la historia, que empezaste a estudiar medicina en la San Martín y me Sí, sé señor. un pedacito de la historia, pero quisiera que nos contaras digamos, cuál fue tu experiencia y cuál es tu experiencia hasta ahora trabajando como médico y en una IPS como la que diriges. Perfecto. Claro que sí, doctor. De antemano, pues muchísimas gracias, ¿cierto?, por el espacio. De igual forma, extendiéndole a todos los participantes de esta conferencia mi más sincero respeto entre docentes, entre estudiantes, entre administrativos y demás. Em, Soy Jorge Acosta, soy médico domiciliario por excelencia, por decirlo así, me encanta la domiciliaria. Soy director médico actualmente de Acosta IPS, es una IPS que fundé en épocas de pandemia, ¿cierto? Hace 5 años aproximadamente, pues buscando darle una viabilidad y darle más alivio y confort a todos esos pacientes que tuvimos con COVID durante la pandemia. Em, Actualmente, yo soy egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Estudié los primeros semestres, los primeros 5 semestres los hice en la Universidad San Martín, la sede de Puerto Colombia, viviendo una experiencia maravillosa. Por temas personales, pues tuve que cambiarme de universidad, pero bueno, ya egresé de allí. Siempre llevé, la tuve siempre en mi corazón en la Universidad San Martín, de hecho la tengo todavía en mi corazón. Y allá hago cositas, por decirlo así, temas de revistas, temas puntuales pues, que manejo actualmente con la universidad, la sede de Puerto Colombia. Ahorita pues tuve el honor de estar con ustedes, tuve el honor de conocer al doctor Víctor Gómez por medio de una actividad que realizamos con la Universidad UPB. Pero bueno, aquí estoy el día de hoy con la mejor de las ganas y el mejor del éxito que tengo en estos momentos para hablarles de la bata púrpura. Bueno, la bata púrpura, como el nombre lo indica, pues es un tema puntual que tiene que ver con un enfoque diferenciador. Lo que en estos momentos estamos haciendo como médicos, lo que queremos llegar a hacer como médicos y puntualmente eso que se perfecciona no solamente con la ciencia, sino con el alma, que es el arte de ser médico. Precisamente he estado revisando durante todo mi tiempo y toda mi experiencia como médico en lugares rurales que han estado, en trabajos que he tenido acá mismo en la ciudad de Medellín, en Barranquilla, en otros lugares en los que he estado. Y hay un tema transversal que obviamente nos ha tocado desde hace mucho tiempo, pero que creo que durante la pandemia se exacerbó, ¿cierto? Y fue el tema de la humanización del servicio de la salud. Ahorita mismo hay cursos de todo lo que ustedes quieran y ustedes saben que tenemos que certificarnos igual en humanización de servicios de la salud para de pronto querer entrar a algún trabajo y demás. Pero creo que falta romantizar un poquito más este tema de la humanización. Porque a veces protocolizamos mucho el tema. Yo he visto ítems de temáticas puntuales de humanización de varios cursos que he revisado en entidades prestigiosas, pues, y siempre vemos como que lo mismo ahondando al tema de la ética, al tema de la relación médico-paciente, a temas de consentimientos informados, a temas puntuales que tienen que ver con documentación que sigue siendo protocolaria, ¿cierto? Pero no hay temas puntuales que se toquen en cuanto a la importancia de la habilidad blanda en el médico. Yo creo que estamos claros, de pronto lo que estamos acá presentes, que muchas veces cuando ingresamos a estudiar medicina lo hacemos de pronto con unas iniciativas, con un prospecto, ¿cierto? Un proyecto de vida que tenemos bien inculcado, de una base que parte
de algo muy romántico, ¿cierto? De yo quiero ser médico para salvar vidas, yo quiero ser médico para hacer las cosas bien, porque yo tengo una experiencia de que mi abuelita falleció por esto, tengo una experiencia de que mi papá está enfermo de esto, y son muchos los motivos por lo que estudiamos, ¿cierto? Hay otras personas que tendrán unos motivos de pronto un poquito más secuenciales, con que mi papá es médico, mi abuelo también lo fue, yo voy a ser médico, y múltiples causas y múltiples motivos por lo que podamos tener en cuenta para el momento de elegir esta carrera tan hermosa, que creo que todos los aquí presentes pueden darme razón, que es un tema de agradecimiento constante con la vida. Entonces, en este orden de ideas, pienso que como médicos debemos colocarnos la bata púrpura y tener siempre un enfoque diferenciador en cara a la atención del paciente. Y en eso baso esta presentación que hoy les estoy presentando. Eh, Aquí les dejo una frase puntual de Gregorio Marañón, un médico español, que habla que aquí dice puntualmente, aquel que solo cree saber de medicina, ni de medicina sabe. Y empiezo de pronto con esta frase muy puntual porque hay veces que llegamos al domicilio de un paciente o recibimos en nuestra consulta a un paciente, ¿cierto? Y partimos de la idea de que el paciente viene con un padecimiento que hay que resolverle y listo. Entonces, eso nos bloquea, ¿cierto? Nos bloquea, nos cega ante todo lo que representa un paciente en su integralidad. Saber solo de medicina, pues nos bloquea a no saber de más cosas o no tratar de comunicarnos con el paciente con más cosas y eso pone de entrada una barrera, porque muchas veces ahí es donde entramos en el tema de que el paciente es una cama, el paciente es una enfermedad, ese es el señor de la neumonía, esa es la señora de la hipertensión refractaria, y nos centramos en eso y ni siquiera el nombre del paciente lo conocemos, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, debemos ser unos médicos o unos profesionales de la salud como tal, integrales, tratar de ofrecer integralidad y longitudinalidad en una atención. Ahorita más adelante le voy a explicar qué significa cada cosita. Tomando esta diapositiva que les estoy mostrando a continuación como un cliché, pues desde el punto de vista de que es algo que se ha vuelto tan repetitivo en nuestro día a día como profesionales, desde estudiantes hasta ser médicos como tal graduados, siempre la Organización Mundial de la Salud, nuestros docentes e incluso nosotros mismos en presentaciones, en ponencias, en mil cosas de nuestro día a día, sabemos que eso es un ser humano, eso es un individuo, un ser biopsicosocial. ¿Cierto? Partiendo de allí, siempre hay cosas puntuales en la que ese individuo puede llegar a nuestra consulta, por lo general siempre acudiendo con un tema de un origen biológico. Nuestra primera reacción ante esto siempre va a ser descartar lo demás y vamos directamente a lo biológico, ¿cierto? Llegó el paciente con la migraña, sufrimos constantemente de migraña, el paciente lleva más de 2 años en tratamientos con naratriptán, lleva en tratamientos y valoraciones por neurólogo, le han hecho bloqueo con votos, le han realizado infinidad de manejos, pero no nos hemos dado cuenta que el paciente no es solo la migraña, el paciente es todo lo que compete o todo el contexto detrás de lo que puede estar generando esa migraña. Entonces, es más que dedicar el tiempo a verificar eso, es una invitación a que seamos un poquito más introspectivos en el tema de cómo vamos a abordar ese paciente, ¿cierto? Hay unas medidas, hay unos protocolos, hay unas formas de cómo nosotros podemos orientar una patología, pero en el contexto general de un paciente siempre hay que ver más allá. Entonces, eso es lo que hacemos en este momento. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos seres conectivos. Somos seres basados en una conectividad general, basados en que somos una masa de tejido conectivo y 60 o 70% de agua, que nos lleva a todo, nos conduce a todo, nos conecta a todo. Somos seres capaces de tener una percepción desde un patrón externo, ¿cierto? A dar una respuesta desde un patrón interno. De allí la importancia de esa maravillosa materia que es la semiología. La importancia desde cómo desde esa consulta básica, iniciando por una anamnesis clara, objetiva, ¿cierto? Somos capaces nosotros como médicos o como profesionales de la salud en general de poder generar esa conectividad también con el paciente. Entonces, partiendo de allí, hay un montón de cosas que podemos hablar, hay un montón de temas que podemos tratar, partiendo desde lo técnico de la anamnesis, partiendo desde lo técnico de un examen físico, ¿cierto? Que nos puedan generar de pronto una respuesta afirmativa del paciente ante lo que estoy buscando como médico, ¿cierto? O incluso desviarme totalmente de lo que tiene el paciente. Entonces, creo que de allí es donde parte el error. Eh,
¿Qué tenemos que tener en cuenta como ese ser biopsicosocial en relación al paciente y en relación al acto médico como tal de una atención? Que bueno, hay líneas, ¿no? Hay líneas de vida, que me gusta llamarlas así de esa forma, líneas de vida que van orientadas a cada cosa. Sí es cierto que lo biológico es importante, porque hay una línea de vida que me dice que dentro de ese patrón de cosas biológicas, por decirlo así, que a ese paciente tengo que indagarle o tengo que estudiarle para dar con un diagnóstico certero, hay temas puntuales como la energía propia que me emana ese paciente, la energía propia del paciente ante la atención que está generando en ese momento, y que eso se relaciona obviamente con sus órganos, con sus sistemas, con sus células, con sus moléculas, con cada átomo de sí, y que obviamente al yo identificar a tiempo qué bloqueos tiene ese paciente o esa persona que estoy atendiendo, qué bloqueo tienes dentro de esa energía, ya yo estoy identificando sin necesidad de hacer un examen físico inicialmente qué es lo que está pasando con el paciente y hacia dónde puedo orientar un diagnóstico. Ese paciente me genera desde lo biológico unas manifestaciones que pueden ser directamente relacionadas con sus órganos de los sentidos o directamente relacionadas con la percepción que tiene el paciente antes de entrar a una atención o a esa consulta conmigo. Ese paciente dentro de esa línea de vida de lo biológico parte de unas necesidades propias, necesidad de tener un alimento, necesidad de procrear, necesidad de tener una protección, un techo en donde estar, un refugio, ¿cierto? Y esas necesidades también se vuelven un patrón que debemos indagar, que debemos estudiar, volviéndose obviamente el bloqueo que identifique dentro de esas necesidades una manifestación a una de las patologías que yo pueda identificar como un posible diagnóstico. Y por último, dentro de esa misma línea, en lo biológico, ese paciente también cumple un patrón en unas capacidades, es decir, la capacidad que tiene el individuo de vivir en armonía, la capacidad que tiene ese individuo de adaptarse a los cambios por su patología o su enfermedad, la capacidad que tenga ese individuo ante la flexibilidad de poder cambiar o no ante algo, la capacidad que tiene ese individuo, que es muy importante ante la recuperación oportuna y óptima de una enfermedad, de una cirugía, etcétera, y la capacidad que tiene ese paciente de tener un contacto relativamente viable con la realidad. En ese orden de ideas, si yo encuentro y soy capaz en una anamnesis bien gestionada, bien configurada, de identificar cuál es el bloqueo en estos ítems que estoy viendo yo aquí a continuación, cuál es ese bloqueo que se está generando, si es un bloqueo de capacidad, si es un bloqueo de necesidad, si es un bloqueo de manifestación o es un bloqueo de energía, yo puedo identificar fácilmente cómo puedo orientarme ante un diagnóstico certero y ante una relación con el paciente que pueda ser incluso mucho más allá de esa sola consulta. Entonces, es importante que sepamos identificar que todo esto hace parte del contexto de un paciente solamente dentro de lo biológico y muchas veces llega ese paciente a nuestra consulta con infinidad de cosas porque cada individuo es un mundo, cada paciente es un mundo. Otro cliché también que hemos escuchado en nuestro día a día, en nuestra formación como médicos, pero es algo que es importante que identifiquemos, es importante que tengamos en cuenta, porque esto es lo que nos va a dar el pie, ¿cierto?, a dar un buen diagnóstico. Aquí paro un segundito para hablarles, por ejemplo, un tema muy puntual, una vivencia que tuve con una paciente que tuvimos con un síndrome de Pompe, se llama Manuela López, una pacientica que tuvimos hospitalizada más de 2 años en su domicilio, prácticamente le pusimos una UCI en su casa, un síndrome de Pompe que deja semiológicamente demasiado que aprender, muchos signos y síntomas importantes para que técnicamente nos volvamos mucho más asertivos al momento de identificar ese tipo de patologías, pero que nos enseñó mucho más del ser, ¿cierto? Que de lo que competía su patología. Recibimos a Manuela López como usuaria de Nueva PS, la tratamos y la manejamos, tenía fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, todas las disciplinas que tenemos actualmente en nuestra IPS, la colocamos a disposición de ella, manejamos ventilador mecánico en su domicilio, entrenamos a nuestro cuerpo médico técnicamente en todo lo que ese ventilador requiere, signos de alarma, identificar tempranamente todo, pero había algo importante, esa relación que tenía esa paciente con un síndrome de Pompe que nos decía que clínicamente tenía una, un pronóstico de vida de 10 a 12 años y la paciente demoró hasta los 25 años porque lamentablemente pues falleció y no por síndrome de Pompe, sino por una complicación secundaria a una infección. Más adelante les conversaré de eso. Pe- Pero
Acá puntualmente lo que nos gustó fue cómo estaba Manuela aferrada a la vida, pero aferrada desde todas sus esferas. Era una persona que tenía clara cuáles eran estos puntos en su energía. Ella tenía claro que era un tema que tenía que ver con un trastorno en el metabolismo de sus mucopolisacáridos. Tenía claro de que había una enzima que era la eusulfasa alfa, que en el medicamento Selvimicin, que había que colocársela cada tanto y era lo que permitía de que ese acúmulo de glucógeno no se perpetuara ni se patogenizara más. O sea, nos enseñó muchísimo, pero lo que principalmente nos enseñó Manuela fue que nosotros mismos teníamos que saber cuáles eran nuestras falencias, identificarnos a nosotros mismos como profesionales de la salud, qué era lo que queríamos, cuál era el pronóstico y cuál era el objetivo terapéutico con Manuela. Ella nos enseñó todo esto y pues gracias a Dios fue un proceso muy lindo, muy bonito y en el que todos aprendimos mucho. Por otra parte, tenemos el punto psicosocial, ¿cierto? Psicológico, que también tiene sus líneas, también tiene sus lineamientos en cuanto al manejo de la energía. Esas energías se traducen en el amor, en el odio, en la alegría, la tristeza, el miedo como tal. Las manifestaciones propias de esas, que son las reacciones, los estados de ánimo, los sentimientos, las necesidades propias de cada individuo, como la aceptación dentro de lo psicológico, la motivación, la comunicación asertiva, la identificación y la libertad y por último, las capacidades dentro de lo psicológico que el paciente tiene, ¿cierto? Que es en este caso muy puntualmente el relacionamiento afectivo. Todo esto también es importante tenerlo en cuenta al momento de cada consulta, porque con eso identifico qué bloqueo hay acá. Recuerden que hay patologías que no son más que somatizaciones de pacientes, como dolores abdominales, como dolores uterinos, temas puntuales como migrañas severas y prorrogables en el tiempo, que ni siquiera manejos con bloqueos y triptantes se pueden solucionar y terminan siendo no más que una somatización de un bloqueo que puede haber estado en esa persona en una de sus necesidades. Es decir, un problema por motivación, un problema por aceptación que me llevó a que el paciente somatizara de esa forma. Y así tenemos muchos casos y creo que es de conocimiento de todos de nuestro día a día. Dentro de este componente social, que también hace parte de eso biopsicosocial del paciente, tenemos también unos enfoques orientados a energía que tienen que ver con el entorno y la familia. Son pilares fundamentales porque recordemos que un individuo se mueve dentro de un entorno, dentro de un contexto. Ese contexto familiar hace parte que creo que más del 60% de lo que necesitamos indagar en lo que ese paciente en realidad tiene para dar con un diagnóstico certero. También tiene lineamientos con unas manifestaciones que tienen que ver con la atención, con la comprensión, con la asociación y con la compasión, y unas necesidades básicas también que cumplen o fungen dentro de lo social, temas como el compartir, el ayudar, el informar, el trabajar y el aprender que cuando tenemos bloqueos directos sobre eso, también encontramos patrones específicos de algunas patologías. Entonces, son temas que, si se dan cuenta, dentro de ese ser biopsicosocial, tenemos que tener en cuenta siempre, y eso va en la integralidad de esa atención que tenemos que ofrecerle al paciente siempre como profesionales de la salud. Y ahora hay un contexto mucho más amplio, mucho más extenso en el abordaje biopsicosocial del paciente y es el tema espiritual. Aplica para unos, aplica no tanto para otros, pero esto va ligado al 100% a la energía del paciente en el sistema de creencias. Es importante identificar esto, es importante identificar cuando un sistema de creencias de un paciente es capaz de entorpecer incluso una terapéutica, es capaz de entorpecer incluso la búsqueda de una meta o de un objetivo terapéutico en conjunto con el paciente. Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es que el paciente es esto, ¿no? Un libro abierto. El paciente es un libro, el paciente literalmente llega con un libro a nuestra consulta y el paciente nos coloca el libro sobre el escritorio. Literalmente el libro está compuesto por un montón de hojas que muy seguramente pues no tendremos tiempo de leerlo todo durante la consulta, pero sí es importante que nos apasionemos por indagar más. Y ahí es donde engrapamos este contexto a lo longitudinal, la importancia de lo longitudinal de esta atención, de que un paciente sienta la confianza contigo como médico para abrirte ese libro y dejarte que leas ese libro durante el tiempo que el paciente lo considere, que siga reconsultando contigo, que siga siendo para él un médico de confianza. Es muy frustrante cuando tú llegas donde el paciente con el libro y tú lees la primera hoja y dices que el diagnóstico está en la primera hoja, cuando sabemos puntualmente que tenemos un contexto completo que indagar, que revisar mil cosas más, ¿cierto? Y que el paciente muy seguramente saldrá frustrado.
frustrado de la misma manera de como cuando éramos estudiantes, salimos frustrados de una clase de ética médica cuando nos llevamos una tesis de más de 1000 hojas y el profesor nos colocó 4 porque 5 solo saca el profe. Entonces son temas que van como guiados y ligados precisamente de eso. Entonces, así como queremos que ese profe nos leyera todo y se diera cuenta de lo que hicimos y el esfuerzo que le pusimos a esa tesis, también asimismo el paciente llega a la consulta con esa expectativa y el paciente espera que tú entiendas y te pongas en su lugar, ¿cierto? Y que le des la importancia que él merece como paciente para que sepas identificar cuál es su patología. Él ni siquiera sabe qué tiene ni cómo va, y él no sabe cómo leer ese libro. Ese libro está en arameo para él, pero solamente tú como profesional de la salud, tú como médico, eres capaz de identificar qué es lo que esa página por página puede estar diciéndote y dónde pueden estar precisamente esos bloqueos de los que hablamos anteriormente que el paciente necesita sanar. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Porque, mi querido colega, esto es lo que nos enfrentamos en el día a día. Eso es lo que nos enfrentamos diariamente en las atenciones que tenemos con nuestros pacientes. Un paciente trabajador, un paciente que no le gusta trabajar, un paciente adulto, un paciente pediátrico, un paciente hombre, un paciente mujer, pacientes de distintas formas que cada paciente trae todo ese mundo de posibilidades que vimos anteriormente y solamente estamos viendo la parte biológica del paciente. Eso creo que es muchos de los motivos de quejas de pacientes, incluso ante la Supersalud, quejas ante sistemas de coordinaciones de las IPS, quejas en general que se han centrado precisamente en que yo tengo 3 cosas, pero el médico me dijo que solamente teníamos tiempo para hablar de una. Hay formas, ¿cierto? Hay cosas que son de forma y hay cosas que son de fondo, y creo que pueden ser manejadas de distintas formas, pero lo importante es cómo estamos comunicándole nosotros al paciente esto. Entonces, aquí empiezo dejándoles de pronto esa invitación de que identifiquemos precisamente cuál es el trasfondo de todo, identifiquemos cómo desde nuestro ser somos capaces de brindarle integralidad precisamente a ese paciente. Bueno, ahora voy a un punto para que retomemos el hilo de esta conferencia y es hablar de por qué bata púrpura. ¿Qué quiere decir bata púrpura? ¿Por qué le colocamos púrpura? ¿Por qué bata? ¿Por qué púrpura? Bueno, bata obviamente porque ese es nuestro elemento clave, insignia, por decirlo así, ¿cierto? Es un tema que va a adaptación de cada médico. Hay un médico que le gusta la bata manga larga, otro bata manga corta. Ya sabemos la diferencia que hay entre cada una de estas con temas claves de infecciones y fomites asociados, pero eso va dependiendo de cada profesional. Hablamos de bata púrpura porque aquí hay un contexto de un libro que se llama La vaca púrpura de Seth Godin. No sé si de pronto alguien ha tenido alguna vez la oportunidad de leerlo. Acá Seth Godin habló puntualmente sobre un enfoque diferenciador dirigido obviamente a negocios, pero recuerden que en la vida aprender es una cosa maravillosa y aprender de todo y poder buscar esa transversalidad de eso que aprendemos en nuestro día a día y que nos sirva para todo es una cosa increíble. En esos momentos, pues, precisamente hice esa integración, integré lo que leí hace años en la vaca púrpura y lo integré a lo que estoy denominando el día de hoy la bata púrpura, ¿cierto? En esto, Seth Godin, en la vaca púrpura, nos habló sobre ese objetivo diferenciador que debe tener cualquier persona al momento de montar un negocio. Habla sobre por qué debemos ser ese factor diferencial y por qué debemos diferenciarnos, valga la redundancia, de los demás, de cómo lo están haciendo los demás. Siempre priorizados en base de la calidad de nuestros servicios, priorizando el tema de humanización, que esto es importantísimo. No somos ingenieros sumatrónicos, somos médicos, somos humanos tratando humanos. Es importante que tengamos claridad de esto y que eso lo pongamos en práctica en nuestro día a día. Acá es importante tener en cuenta que el médico no debe seguir solamente un protocolo, ¿cierto? Debemos personalizar cada acto médico. Debemos entender al ser humano detrás de esa enfermedad. Ese paciente, como lo habíamos dicho con anterioridad, no es esa enfermedad. El paciente convive con la enfermedad, pero nosotros somos los que tenemos que dejarle claridad al paciente de ello. Las palabras tienen un poder increíble. Cuando le decimos a un paciente, usted es hipertenso, el paciente cree que es hipertenso hasta el día de su muerte. El hecho de dirigir una palabra clave, de hacerla impecable al momento de decirla, es importante y clave también para la búsqueda de un objetivo terapéutico claro con un paciente.
paciente. Ser un médico diferente es eso simplemente, ¿no? Marcar una diferencia. Tenemos muchos factores externos como un sistema de salud de pronto a veces muy burocrático, de pronto como el lineamiento claro de algún tecnicismo, ¿cierto? Pero tenemos que entender que los protocolos, las guías, son simplemente eso, una guía, un protocolo que me dice cómo debo ser y cómo debo manejar cierta patología, más no cierto paciente. Entonces, es importante siempre que tengamos claro eso, ahorita desde que estamos formándonos, de que una guía es eso, es solo una guía. Estamos adhiriéndonos a esa guía, pero el que nos está hablando en realidad es simplemente el paciente. Es el que nos puede decir qué objetivos tengo que tener claramente yo al momento de abordarlo y cuál va a ser claramente el objetivo terapéutico. Seth Godin habló en sus primeras páginas del libro sobre una experiencia que tuvo viajando en un viñedo de Francia. Hablaba que lo primero que hizo cuando llegó a ese viñedo, cuando iba en su vehículo con su familia, fue mirar un hermoso paisaje, una amalgama perfecta entre el cielo, entre el verde del césped, unas hermosas vacas que estaban en ese hermoso paisaje, vistiéndolo, ¿cierto? Y decía, qué belleza, Francia es una maravilla, Francia es hermosísimo. Luego seguía kilómetros más adelante y bueno, otra vez encontrábamos las vacas hermosas, poniendo muy lindo el paisaje, la misma amalgama hermosa entre el cielo azul, las montañas que atravesaban ese paisaje visualmente maravilloso y ese césped que servía de base para esas vacas también que volvían a estar ahí. Pasábamos de nuevo los kilómetros y seguíamos viendo lo mismo. Seguíamos viendo las mismas vacas, seguíamos viendo el mismo cielo y seguíamos viendo la misma montaña con esa amalgama perfecta con el césped. En ese momento, pues ya dejó de ser algo que le llamó la atención desde un principio, desde que conoció Francia y dijo que era así de hermosa, dejó de llamarle la atención. Ya se volvió un cuadro muy aburridor, ya era lo mismo. A eso es lo que estamos convirtiéndonos de pronto en nuestro día a día. Estamos siendo de pronto lo mismo, estamos haciendo los mismos patrones, identificamos algo mínimo que decimos nos va bien con esto y nos quedamos adheridos a eso y no le buscamos ese factor diferenciador de por qué debemos hacer las cosas mejor para que obviamente un paciente tenga claridad de esto. Pero ¿qué pasa si Seth Godin se hubiese encontrado en ese camino precisamente esto, una vaca púrpura? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese encontrado una vaca púrpura? Pues es algo, uno, imposible, no existen las vacas púrpuras, ¿cierto? Pero es algo totalmente extraño, atípico, raro, algo diferente. Y todo aquello que es diferente tiene la capacidad de generar en nuestra mente un factor innovador, un factor que hace que nuestra propia mente empiece a maquinar y empiece a generar innovación constante. Por eso la importancia de ciertas cosas pequeñas y pequeñeces que en nuestro día a día de pronto no hacemos, pero que si tú las empiezas a hacer, te vas a dar cuenta que un paciente va a agradecer una sonrisa, va a agradecer un apretón de manos, va a agradecer un estoy aquí para servirte, porque son temas puntuales que tienen que ver con el ser y tienen que ver con esas habilidades blandas que nosotros como profesionales de la salud debemos potenciar siempre al 100%. Y ese es el motivo del por qué adherí el término y el contexto de la bata púrpura a lo que estoy escribiendo el día de hoy. De esto surgen unos principios puntuales que tienen que ver con el fundamento de qué es el deber ser de una bata púrpura. Esa bata púrpura nos deja tres lineamientos fundamentales o tres principios que tienen que ver con uno, ser notables, es lo que yo espero que el paciente note en mi consulta, que yo espero que el paciente se vaya de mi consulta con una diferencia, ¿no? Que diga en su mente, que se vaya y le diga a sus familiares, ven, el doctor Ascosa me atendió maravillosamente bien. Quizás miró un tema diferente a lo que ha visto normalmente el neurólogo para mi migraña. Quiero indagar por ahí a ver qué pasa. Se va un paciente feliz, se va un paciente contento, se va un paciente con una expectativa distinta y que aunque de pronto lleguemos de nuevo a lo mismo, es un paciente que se va ya con un conocimiento claro de que hicimos algo distinto y que quisimos cambiar las cosas. En un mar de caras largas, pues créame que una cara contenta marca la diferencia significativamente. Y el hecho de hacer las cosas bien y ponerle el alma a esa consulta
cambia incluso a nosotros mismos, nos cambian muchas cosas. Se lo digo desde lo personal, se lo digo desde que comencé a ser ese médico de consulta externa, recién graduado o incluso desde mi rural, que llegaba y hacía lo que el paciente le decía, que era el médico taquillero, pero porque era el que más mandaba al laboratorio, porque le mandaba exámenes a todo el mundo, le mandaba la vitamina a todo el mundo, y uno tiende a convertirse en eso. Son cosas que de pronto dentro de nuestra formación como médicos no nos las dicen, de pronto en nuestra universidad o en el momento en el que nos estamos formando, no nos concientizan de eso, ¿cierto? Pero son temas que tienen que ver con una habilidad blanda y cómo tú enfrentas a la vida y cómo tú y tu personalidad es capaz de transformar, ¿cierto? Esa consulta que estás viviendo en tu día a día. Entonces, transformarla de entrada y hacerte notable, eso permite de que hagas una terapéutica mejor, permite de que tengas incluso un patrón mucho más eficiente en tus consultas y que el paciente note eso, ¿cierto? Y que te vuelvas taquillero haciendo las cosas bien. Un segundo principio es ser innovador, ¿cierto? Ser innovador, ser cambiante, ser diferenciador. Aquí está de nuevo otro cliché. Creo que todos hemos hecho de atender a un niño y hacer que deje de llorar inflándole el guante, ¿cierto? Creo que todos hemos pasado por esto. Pero es un cliché que sirve. Es algo que aunque sea repetitivo y aunque todo el mundo lo haga, pues sigue funcionando, sigue siendo algo asertivo. Es algo que va a funcionar no siempre y eso es algo perenne en el tiempo. Entonces, ser innovador también es una importante cualidad a tener en cuenta. Y algo importante, calcular el riesgo. Seamos unos calculadores constantes del riesgo. No solamente calculémoslo, hagamos algo más importante, mostrémosle al paciente cómo le calculamos ese riesgo. Recordemos que tenemos muchos factores, ¿cierto?, que están rodeando el entorno de un paciente, que pueden ser factores modificables y factores no modificables, ¿cierto? El hecho de fumar, el hecho de no hacer deporte, el hecho de alimentarse mal. Hay infinidad de cosas que están en el entorno que pueden afectar directamente la salud de un paciente. Acá les muestro, por ejemplo, una, perdón, hay una ecuación que me gusta mucho y que literal se la escribo al paciente en la consulta y es riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Para yo poder eliminar o mitigar ese riesgo, lo que tengo que hacer es eliminar o la amenaza o la vulnerabilidad. Eso es sencillo. En mi consulta identifico a ese paciente de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, cuáles son esos bloqueos que tiene ese paciente en sus líneas de vida, qué es lo que ese paciente tiene, qué es lo que me está manifestando y si tiene que ver puntualmente con lo que en realidad va a llegar al diagnóstico de él. Hay muchas veces que encontramos pacientes que tienen respuestas a nuestras preguntas muy subjetivas, que es muy difícil a veces orientar la objetividad de la consulta y se tiende a volver un poquito distorsionada la realidad de esa atención. Entonces, nosotros debemos hacernos cargo de la consulta, ¿no? Al momento de yo poner en un papel una ecuación como un riesgo es igual a una amenaza por vulnerabilidad. Ahí estoy diciéndole al paciente que ven, mira, estoy aquí, estamos en esto y el contexto de lo que está pasando en tu vida en relación al motivo de tu consulta es el siguiente. Entonces, en este caso puntual, estamos hablando de un paciente, Jorge, puede llamarse Jorge, ¿cierto? Jorge resulta que está asustado, tiene muchos dolores en el pecho, pero Jorge tiene un estilo de vida muy maluco. Jorge se alimenta súper mal. Jorge, además de eso, no hace nada de actividad física porque tiene un problema de procrastinación increíblemente gigante. Además de eso, Jorge vive con un estrés gigante por el tema de su trabajo, trabaja todo el tiempo, casi que 24/7, es programador de sistemas y tiene que estar constantemente tomando energizantes. Ese dolor en el pecho se ha vuelto cada vez más constante y hace de que, obviamente, por su obesidad asociada y porque trabaja en un computador, pues no tenga otra opción que acudir a un médico para mirar si de pronto ese es un tema de un posible infarto. ¿Cuál es el riesgo acá? Ahí estamos marcando con la letra R. El riesgo es la probabilidad, ¿cierto?, de que ese paciente curse o no con un infarto. ¿Cuál es la amenaza? Todo lo que está amenazando puntualmente esto, pues los estilos de vida que maneja Jorge. Obviamente el estrés, obviamente la mala alimentación, el uso de los energizantes diarios, la falta de actividad física, es lo que está amenazando para que ese riesgo se vuelva un potente infarto. ¿Y cuál sería la vulnerabilidad? ¿Qué lo vulnera a él? Su falta de disciplina, su procrastinación, su falta de ganas, ¿cierto?, de adquirir una rutina de actividad física viable, su falta de voluntad de pronto para mejorar su patrón alimenticio, para poder optimizar su tiempo libre con espacios, obviamente para mejorar esos hábitos que le están generando una amenaza.
Es tan sencillo cuando en vez de decirle al paciente lo que tiene que hacer, le mostramos con una ecuación a este paciente cómo eliminamos el riesgo. Tachamos literalmente, escribimos R es igual a por B y tachamos literalmente con un lapicero, tachamos, borramos la A y ahí estamos diciéndole que podemos minimizar ese riesgo si quitamos la amenaza, es decir, los estilos de vida. Si quitamos la vulnerabilidad, le decimos que tachamos o mitigamos ese riesgo cuando lo que hacemos es que buscamos voluntad o disciplina para adquirir una rutina. O sea, son temas que tienen que ver con algo visual y que el paciente lo agradece mucho más, lo entiende mucho más claramente y se va con una idea mucho más asertiva. Muchas veces nos volvemos tan técnicos, tan protocolarios, tan robots al momento de una consulta que simplemente terminamos la consulta diciendo, bueno, señor Jorge, entonces pase un excelente resto de día, puede pasar a la recepción por la fórmula y recuerda alimentarse bien, recuerde dejar los energizantes, recuerde adquirir métodos de vida para mejorar su patrón alimenticio y evitemos el riesgo de infartos. O sea, eso se vuelve un poco tedioso a veces también, esa última parte el paciente tiende a olvidarla al momento de que sale de la consulta y queda el paciente con el mismo contexto. Entonces, cuando nosotros volvemos esto un tema visual, cuando le hacemos entender al paciente por medio de una ecuación en qué consiste su vida y su riesgo de vida, ¿cierto? El paciente entiende y créanme que lo agradece mucho más. Ese es un ejercicio que he venido haciendo en toda mi carrera, desde que lo tengo en mi mente y pues me ha ido súper bien, me ha ido muy bien con este contexto. Eh, Ahora, partiendo de eso, partiendo de todo el contexto de lo que anteriormente les hablé, vamos a partir con algo importante, un tema de unos acuerdos que tenemos que tener claros nosotros como médicos al momento de identificar patrones específicos en una consulta. Hay 4 temas puntuales y de hecho tienen que ver con los 4 acuerdos, un libro que escribió un médico, Miguel Ruiz, médico mexicano, que de hecho ese médico es perteneciente a una familia, a una filosofía tolteca, que es una filosofía que hace más de 1000 años se está viviendo y que habla precisamente sobre esos acuerdos que debemos hacer como individuos siempre con nuestra vida. Porque nosotros en nuestro día a día estamos llenos, repletos literalmente de acuerdos. Desde que tú te levantas, cuando te decides despertarte porque una alarma sonó, ahí acabas de hacer un acuerdo con esa alarma de despertarte en ese momento porque debes ir a la universidad. Cuando llegas a la universidad, haces un acuerdo con tus amigos de que deben sentarse juntos porque así lo decidieron y que socialmente es tu patrón. Luego de eso, haces un acuerdo contigo mismo para ir a almorzar porque decidiste que después de la clase de semiología y antes de la clase de medicina interna, vas a almorzar entre 1 y 2 de la tarde. Estamos llenos de acuerdos en nuestro día a día. Así como esos acuerdos de patrones diarios que se configuran en nuestro día a día, también nos llenamos de acuerdos en nuestra parte afectiva. Y muchas veces dejamos que esos acuerdos nos afecten directamente en nuestro quehacer diario. Acuerdos que tienen que ver con ideas sentimentales, acuerdos que tienen que ver con la propia forma de cómo me estoy viendo yo, de por qué no voy al gimnasio, por qué no hago ejercicio, porque no me considero bonito físicamente, ¿cierto? Son acuerdos que estoy haciéndome a mí mismo y que tienden a bloquearme como persona y como individuo. Asimismo, hay unos acuerdos que tenemos que poner en práctica en nuestra práctica clínica diaria. Eh, Vamos al primer acuerdo. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Aquí es importante hablar de la integralidad, hablar de ese trato que estoy haciendo con ese paciente, de que puede confiar en mí porque yo voy a hablarle siempre con la verdad. Porque ser impecable o hablar impecablemente no significa hablar limpio. Ese término de impecable alucido a lo limpio no tiene en realidad nada que ver. Impecable quiere decir que no tiene pecado. Y algo que no tiene pecado, algo que no es inmoral y algo que es muy puro, solamente es la verdad. En ese orden de ideas, siempre hablar con la verdad del paciente, créanme que es un motor importantísimo porque genera lazos de confianza, porque el paciente sabe que así como un sacerdote de un confesionario, a nosotros nos deja mucho de su vida en esa consulta y esto se vuelve siempre algo importante, ¿no? Ese vínculo, ese lazo que generamos con el paciente y eso depende de la verdad de tus palabras. En, Hay muchas cosas que en el día a día y que durante las consultas pues entendemos de pronto que el paciente no quiere que un familiar sepa que tiene cáncer, el paciente no quiere de pronto que su pareja sepa que tiene VIH. Son temas
temas que entran dentro de un dilema ético que de pronto en otra oportunidad nos sentamos y lo conversamos, que tiene su contexto totalmente distinto, ¿cierto? Pero siempre encara al paciente y encara a lo que visualiza su objetivo terapéutico, hay que hablar siempre con la verdad. Eso siempre es un patrón importantísimo. Otro segundo acuerdo, ¿cierto? Que debemos hacernos nosotros mismos durante nuestra consulta y que debemos hacer con el paciente es no tomarse nada personalmente. Muchas veces el paciente llega con mil cosas. El paciente, recordemos, no es lo biológico. El paciente no es esa migraña que viene caminando. El paciente no es esa epicondilitis que llega, ese tenista con epicondilitis que llega, eso no es el paciente son mil cosas más que encapsulan eso. Por eso es importante que los pacientes pueden que están pasando en ese momento por cosas difíciles en su vida personal, secundario incluso para esa patología o quizás no, pero su enojo, su frustración, sus miedos no son en contra tuya. Él no te conoce. Él antes de llegar a tu consulta, él no sabe quién eres tú. Él lleva una frustración dentro de sí que lo único que puede hacer es demostrártela. Lo único que puede hacer en ese momento él es transferirte esa frustración que tiene y ese enojo que tiene. Entonces, siempre piensa, el paciente no te está gritando a ti, el paciente no te está alzando la voz a ti, el paciente no cree que eres inepto, el paciente no cree que no sirves para nada. Eh, Tienes que entender siempre como profesional de la salud, como médico que está frente a un paciente, tienes que entender siempre puntualmente que ese paciente está lleno de todo eso y que tu función ahí es en ser empático, es en colocarte en los pies, en los zapatos de ese paciente, es entender puntualmente que ese paciente está así por una condición que tú debes identificar, que tu función ahí puntualmente mientras el paciente se está desahogando es identificar cuáles son esos bloqueos en esa línea de vida que tiene ese paciente. Si es cierto, es una epicondilitis, si es cierto, él es tenista, le está bloqueando directamente su trabajo, ¿cierto? Entonces ya viene con esa frustración y hay que identificar entonces cuál es ese patrón que nos puede dar el objetivo terapéutico con el paciente. Entonces es importantísimo siempre que no tomemos nunca nada personal. El paciente no nos va a agredir personalmente a nosotros. Eso no es en contra de nosotros. Y eso es algo que también extiendo a su vida de su día a día. Se los extiendo como una invitación. Eh, creo que desde que conocí este libro del señor Miguel Ruiz, desde que puse en práctica en mi vida ese tema de los cuatro acuerdos, he estado detrás de buscar puntualmente siempre cumplir con esos cuatro acuerdos. E incluso en mi vida personal he tratado de no tomarme las cosas personalmente. He tenido muchas veces momentos en el que estoy con trabajadores míos, algún médico que hizo algo mal, alguna enfermera que viene por algún problema personal en su familia mal y por decirlo así me dice algo a mí, se la desquita conmigo, pasa algo y yo entiendo en ese momento que eso no es personal, eso no es contra mí, ese es su problema y yo lo que debo hacer es identificar ese bloqueo y tratar de ayudarlo. Eso mismo debemos hacer con los pacientes. Ese temita es muy importante, de hecho, es mucha más tela que cortar por este tema de no tomarse nada personal, porque muchas veces tendemos a colocarnos en la posición del paciente, a gritarnos con el paciente y muchas veces hay médicos que con falta de ética tienden a tener represalias en cuanto a la terapéutica de ese paciente, o no le manda el estudio, o dice, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a mandar esto por algo, o sea, y convierten esto muy personal, hacerlo personal lo que hace es que desde allí en adelante el resto de tu consulta se vuelve tediosa, se vuelve horrible, se vuelve un clima súper tenso, un tema del que se convierte ya en algo que te afectó personalmente a ti. Entonces, el deber ser es ese, ¿no? Eso ya es más de pronto una filosofía un poco más estoica, digo yo, en el que nosotros estamos claros de que todas las cosas que estén pasando con nosotros, pues no nos debe afectar directamente y que solamente debemos preocuparnos por las cosas que dependan de nosotros mismos. Entonces, en esos casos, pues hay temas puntuales y más adelante les explicaré cómo manejarlos. Otro tercer acuerdo importantísimo a tener en cuenta, no hagamos suposiciones, no supongamos saberlo todo, no nos basemos en la primera línea de texto que el paciente nos dijo, ¿cierto? Es importantísimo no suponer de que esa persona que viene acompañando al paciente es el papá y no la pareja, o sea, hablemos. De hecho, la comunicación asertiva se basa en eso. Es importantísimo que no supongamos las cosas y que preguntemos siempre para buscar obviamente una orientación, un diagnóstico mucho más certero. Por último, otro último acuerdo, un cuarto acuerdo, es haz siempre lo máximo que puedas.
Esto creo que es un tema importantísimo y creo que debe cultivarse desde el profesional en formación. Creo que cada universidad debe tener una responsabilidad importantísima con un tema que es el dar el poquito de más o el dar ese valor agregado, porque cuando uno como profesional de la salud de información sale de un internado, sale de un rural con un chip en su mente súper claro de que dar el valor agregado es mi valor agregado como profesional, créeme que sale como un joven o un profesional muy exitoso. Ahorita en el día a día, y lo digo ahora que hace 4 años estoy en este rol de director, ese rol de gerenciar una entidad y gerenciar a más de 50 trabajadores, en ese punto entiendo de cómo es tan importante esta habilidad blanda y cómo hubiese querido que me formaran más en habilidades blandas mientras estuve en formación. Pienso que hay muchas cosas que van de la mano con esto y que nos hacen mejores profesionales y que ahorita, en ese momento, entiendo eh, del por qué el acto médico siempre va a estar de una u otra forma ligada en cómo tratamos a ese paciente y por qué es importante de que mi profesional, de que mi médico le dé siempre algo de más a ese paciente que se está atendiendo. Entonces, sin importar cualquier circunstancia, siempre es importante que nos anticipemos ante las cosas. Eso es algo importante. Para eso hay un tema y no sé si de pronto algunos de los participantes de esta conferencia alguna vez han escuchado la carta García. Esto habla sobre esa capacidad de actuar siempre con iniciativa, siempre de querer hacer las cosas anticipándose a los hechos, anticipándose a los errores y como tener esa habilidad mental para pronosticar las cosas para bien. Entonces, no dejemos de pronto de que seamos esos médicos que esperan una instrucción detallada de un superior, una instrucción detallada de pronto de que esto debemos hacerlo de esa manera y así, ¿cierto? Sino de pronto siempre buscar la forma de ser mucho más incluso costo efectivos con nuestro sistema de salud. Eso podemos hacerlo desde una consulta externa. O sea, si hay algo que pienso y hay algo que digo en estos momentos y de pronto extendiéndoselo a los colegas que tengo en este momento acá en conferencia es que no hay nada más maravilloso para mí en ese momento que ser médico general. Creo que ser médico general es una labor hermosísima, es una labor mucho más amplia, mucho más considerable en torno a lo que puede hacer desde la atención primaria uno como médico general en pro del paciente, ¿cierto? Y no de pronto guiarlo a eso de esta línea de tiempo por acá o esta línea por el neurólogo o por acá que te ve el internista. Hay patrones y cosas que van ligadas a cada cosa, pero de pronto cuando tú haces con iniciativa algo fundamentado dentro de lo clínico y mostrándole al paciente que en todo ese proceso puede llevar un trato humanizado, hacemos las cosas bien. Podemos manejar situaciones desde lo preventivo y desde lo profiláctico, desde el antes de, ¿cierto? Garantizándole a ese paciente de que no va a haber un mal pronóstico. Entonces, son cosas que podemos hacer como médicos generales. No esperar hasta el punto en el que el especialista tiene que corregir errores o tiene que corregir malos manejos. Entonces, es una cosa que va de la mano con la otra. Entonces, les extiendo a ustedes esos 4 acuerdos. Espero que sean de pronto de su agrado, espero que sean de pronto de que quieran investigarlo un poquito más, pero es algo que tenemos que llevarlo en nuestra vida, en nuestro día a día, porque hace parte de una mejor práctica médica diaria. Ahora, en base a esos acuerdos, hay que buscar una identidad propia. Hay unos factores que considero fundamentales que tienen que ver con el hacer y con el ser, ¿cierto? Temas que tienen que ver con nuestra ética diaria, temas que tienen que ver con el fundamentalismo del acto médico y que se guían en estos dos tipos de identidades. Cuando hablo del hacer, hablo de esas cosas que son propias de lo que hago en mi día a día, ¿cierto? De que si tengo una identidad de eficacia, si soy efectivo y soy costo efectivo con el recurso incluso, si aporto o no aporto a ese sistema de salud, si aporto o no aporto a que se optimicen recursos en IPS en la que trabajo, por ejemplo. eh, Algo también que tenga que ver con la identidad metódica en cuanto a mis conocimientos técnicos y prácticos puntuales con la metodología que utilizo para atender a un paciente, porque aunque ustedes no lo crean, y algo que nos pasa mucho de pronto cuando salimos del internado o salimos a empezar, pues más que todo a empezar en la práctica médica de las prácticas rotativas, es cómo atiendo a un paciente con qué empiezo en ese acto de atender al paciente.
¿Con qué arranco? ¿Qué digo? ¿Cómo lo saludo? ¿Cómo no lo hago? O sea, son miles de cosas que de pronto nos salen, nos resultan en ese día a día, pero si nosotros llevamos algo práctico y metódico en nuestra mente, vamos a entender que prácticamente a lo que lleguemos desde un saludo hasta la anamnesis, eso fluye solito y es mucho más sencillo y mucho más fácil llevarlo a cabo. Entonces, esa identidad metódica siempre es importante, porque aunque no queramos protocolizar todo, siempre es importante tener un método para las cosas. De eso basa el método científico, de eso basa la importancia de ese primer punto, que es la observación, para absolutamente todo. Lleven ese método científico a su día a día, lleven ese método científico a su quehacer diario, a sus atenciones diarias, a sus consultas diarias, y se va a dar cuenta que puede identificar incluso un diagnóstico desde que el paciente llega y se sienta en su consulta, porque la observación tiene un poder increíble y eso hace parte de esa identidad metódica que debemos siempre adoptar. Otro tema puntual, la identidad de la longitudinalidad. Entender que nosotros somos, eh, somos una guía, ¿cierto? Que le va a permitir a ese paciente en el desarrollo de esa historia natural de su enfermedad, llevar unos patrones específicos y llevar unas metas. No puede haber nunca una longitudinalidad clara si no tenemos una meta a que orientar a ese paciente. Es decir, si yo tengo un paciente diabético fuera de metas y empiezo un manejo con él con ciertos tratamientos y empiezo un requerimiento puntual de una insulina, y no tengo claro cuál es ese objetivo, pues estoy fallando como profesional. Si no soy capaz de transmitirle al paciente ese objetivo y que es una meta conjunta, que es una meta mutua, tampoco también estaré fallando como profesional. Recuerden que ese es un tema de dos, es un tema de que juntos tenemos que trabajarle al hecho de hacer las atenciones de cómo deben hacerse, con base a un objetivo terapéutico. Lo siguiente es la identidad de la integralidad, es decir, cómo estoy buscándole yo esa integralidad a mi atención, no solamente en identificar un objeto clínico y ya, sino identificar una consulta más objetiva dentro de un patrón contextualizado, identificando lo que habíamos hablado con anterioridad. Y por último, debe ser una identidad propositiva. Yo debo ser propositivo, debo tener claridad en qué quiero que el paciente, a dónde quiero que el paciente llegue, qué es lo que quiero hacer, qué te quiero proponer, qué cosas nuevas debemos hacer. Porque muchas veces entramos en los errores de repetir patrones de mala praxis, patrones de un mal lineamiento en búsqueda de un objetivo terapéutico. Entonces es importante que tengamos clara esa identidad propositiva. Y por otra parte, tenemos unas habilidades del ser, propias del ser, que nos otorgan una identidad y que nos dan, como quien dice, esa marca registrada, ¿cierto? De este médico es así por esto, este médico es así por esto, de que ese médico es taquillero. Cuando yo hablo de médico taquillero, es el médico al que todo el mundo quiere consultar. Entonces, aquí hablamos de esas cualidades del ser. Tienen que ver con esto, muchachos. Tienen que ver con esto, de esa humanización, de cómo soy capaz desde ese punto humano entender que soy un ser humano y que soy capaz de transmitirle a mi paciente esa humanidad, de que soy capaz de entenderlo, de que tengo una identidad de resolución. Es decir, aquí estamos resolviendo temas, aquí estamos resolviendo tu problemática y que a mí me interesa resolver tu problemática. Porque cuando llegas donde un médico que está pegado a una pantalla de un computador, que hay lastimosamente un escritorio atravesándonos como un individuo, entre un individuo y otro, un escritorio en el medio, eh, no se revise de pronto la consulta de esa confianza y no puedo yo como profesional ser capaz de brindarte una solución. Entonces, son temas que desde ese punto también hay que verlas. Una identidad de educación, que esto es un patrón importantísimo. Si hay algo que además de profesionales de la salud, además de médicos en una consulta diaria, debemos tener claro, es que somos educadores. Todos somos docentes por naturaleza. Todos somos seres capaces de comunicar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es importante que el paciente conozca su patología, que entienda el paciente el patrón de su pronóstico, que el paciente sea capaz de identificar a tiempo cuáles son los síntomas que pueden exacerbar alguna crisis de esa patología. Y eso solamente tú eres capaz de dárselo, eso solamente tú eres capaz de brindárselo. Entonces, la educación para mí compete personalmente más que un 50% de ese acto médico que debe hacerse. Debemos estar educando constantemente al paciente. Eso es importantísimo. Y por último, una identidad de búsqueda del conocimiento.
Es obvio que la ciencia avanza, la ciencia médica aún más. Estamos constantemente en desarrollos de mil estrategias nuevas, no solamente dentro de lo clínico, sino también del acto médico como tal y de qué estrategias podemos desarrollar actualmente para que esto se vuelva un poquito más eficiente al momento de la atención. Debemos estudiar todo el tiempo. De nada es mentira y creo que es algo que hemos escuchado todo el tiempo. Debemos estar actualizándonos, debemos estar revisando qué cambios hubo en los manejos de la ITU, en el manejo de la neumonía, en el manejo del EPOC exacerbado. Ya no se utilizan los criterios de Einstein para el manejo del EPOC exacerbado. O sea, son muchas cosas que cambian. Y ese cambio constante, pues, no debe ser inherente a nosotros, no debe estar fuera del lineamiento de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro día a día. Por eso es importante los ateneos, por eso es importante el tema de estos espacios que estamos teniendo en ese momento, ¿cierto? Para que nos adhiramos precisamente de eso. Si terminamos la universidad, si dejamos de tener acceso a estos espacios, pues leamos, compremos libros, compremos acceso a bases de datos, leamos revistas constantemente. Yo creo que es un hábito que debemos volverlo innato y que viene pues por el hecho de ser simplemente profesional de la salud. Entonces es algo a lo que los invito también y que es importante. Estas son puntualmente esas cualidades o esas identidades que nos deben identificar desde el hacer y desde el ser como unos profesionales de la salud óptimos para prestar un servicio de calidad. Ahora, la bata púrpura puntualmente habla sobre esa humanización, habla sobre esa narrativa puntual que debo como médico tener en cuenta siempre al momento de tratar a un paciente, no solamente desde el acto clínico, sino también desde el alma, también desde ese sentir romántico, por decirlo así, ¿cierto? Que se vuelve esto y que obviamente debe estar encaminado a una forma organizada de hacerlo. Por eso diseñé este decálogo, ¿cierto? Este decálogo que lo denomino el decálogo del flujo eficiente de la atención médica. ¿Por qué flujo? Porque debe seguir un orden. ¿Por qué eficiente? Porque lo que busco es optimizar con esto una atención más humanizada y obviamente de la atención médica porque debe hacerse en el acto médico. Esto funge no solamente para la consulta diaria que tenemos en un consultorio, valga la redundancia, o en un claustro o en una parte intramural, sino también para absolutamente todo desde el acto de la telemedicina, desde las modalidades que se quieran diseñar, desde lo domiciliario, que en ese momento es el core de negocio de mi empresa. Pero esto debe hacerse siempre siguiendo una metodología. Porque si hay algo, por lo menos en lo que pienso personalmente, es que el tema de humanización y el tema de la ética médica en esa práctica clínica diaria es algo que no se debe protocolizar, pero sí se debe metodizar. Es importante tener claridad que un protocolo y un método es algo totalmente distinto. Por eso no comparto en muchos casos el tema de humanización, porque a mis trabajadores le he mandado a hacer cursos de humanización y uno queda como que, bueno, vino con el certificado, pero sigue siendo el mismo grosero con los pacientes, sigue siendo el mismo, o sea, tenemos los mismos inconvenientes, ¿cierto? En este punto yo abordo la importancia de la habilidad blanda. Entonces, pienso que si hay algo en lo que debemos cambiar en este tema de certificarnos para temas de humanización, es buscar precisamente esto, una metodología clara que me dé un lineamiento de cómo abordar la atención con un paciente teniendo en cuenta algo específico y es la humanización del servicio. Por esto, el decálogo me habla de estos 10 componentes que ustedes pueden ver en la pantalla. El primero, la carátula de lo intangible. Hablo de esas cosas que no se pueden ver, pero que representan una cosa increíble para el acto médico. Lo segundo, la carátula de lo tangible, o sea, lo que se puede ver, cosas que yo puedo ver, que puedo tocar, cosas que pueden dictaminar, por decirlo así, ¿cierto? Lo propio del acto médico dentro de lo impecable. Lo tercero vendría siendo el respeto por lo seguro, ¿cierto? Cuando respeto puntualmente todo lo que compete a temas de bioseguridad, que es algo que el paciente te lo agradece como no te imaginas. Cuarto, el confort con propósito. Cuando yo llevo a ese paciente a una zona de confort en el que soy capaz, ¿cierto? De adentrarme tanto a su mundo, ¿cierto? A ese mundo que representa ese paciente y ese paciente es capaz de transmitirme o transferirme a mí como profesional justamente lo que yo espero que el paciente me transfiera. Obviamente encapsulando todo dentro de un tema de confianza. Ese tema de confort con propósito es muy importantísimo. Quinto, la recepción auditiva con contacto visual. Aquí
me gusta no enmarcarlo dentro de un tecnicismo, sino de pronto dejar claridad de que es importante escuchar y mirar a ese paciente que estamos atendiendo. Hago de esto un método un poquito técnico o metódico, pues lo vuelvo muy metódico, porque es que considero que una pantalla, ¿cierto? Me quita el contacto visual del paciente. Pienso que incluso la forma en la que estamos atendiendo a los pacientes ahorita mismo, si hubo un ejercicio que hice yo en mi consultorio fue quitar o eliminar el escritorio entre mi paciente y yo. Eso lo hice como ejercicio. Teníamos por ese lado el escritorio pegado a una pared con el computador, que obviamente en algún momento se necesita para temas de la historia clínica y demás, pero esto es una conversación de tú a tú. Esa es una conversación en la que te sientas como paciente, yo me siento como médico y yo te voy a escuchar, yo te voy a entender. Para yo poder empatizar contigo, para yo poder colocarme en tus zapatos, yo necesito mirar lo que tú estás sintiendo, escuchar lo que tú estás sintiendo. Y una pantalla en medio de los dos no nos está permitiendo hacer eso. Y es algo que, queridos colegas, yo les invito de pronto a que revisen, a que autenticen de pronto ese tema, ¿cierto? Y vuelvan de pronto algo muy suyo el hecho de querer transformar ese espacio. Entonces, eso va en lo que hablo en este tema puntualmente. Sexto, el acto médico como tal. Aquí hablo de algo afable, hermoso, algo muy técnico y tiene que ver con la semiología. Es un arte increíble. La semiología es el todo de un médico. La semiología es para todos, ¿cierto? El psiquiatra necesita de semiología psiquiátrica, el internista necesita de semiología, el ginecólogo necesita de su semiología, el pediatra necesita de su semiología y nosotros como médicos generales tenemos la maravillosa dicha de tener esa semiología al 100% en todo. Entendemos todo, podemos fluir dentro de una semiología ginecológica, pero también dentro de una pediátrica. Entonces es algo que debemos disfrutar y en ese punto hablo textualmente sobre ese tema de esa semiología médica y cómo desde lo técnico llevar ese acto médico. Séptimo, la única educación, la importancia de la educación en el paciente, no solamente una educación verbal, sino también hay educación no verbal. Hay otros tipos de educaciones que son extensivas, es decir, cuando yo le entrego al paciente de pronto un folleto, le entrego una información, cuando soy capaz de tener de pronto una figura, ¿cierto? En la que pueda mostrarle, este es el corazón, yo quito esto, mira, ese es tu ventrículo, esa es esta aurícula, bueno, mira, tu hijo tiene esta C y B, ¿cierto? Esa es comunicación interventricular que se trata de la comunicación de esas dos estructuras que están acá. Eso lo vuelve mucho más visual al paciente, mucho más fácil de entender y eso hace de que el paciente tenga una recepción mucho más agradable de tu consulta y de tu acto médico. Hay veces que hay cosas que son pequeñas, insignificantes de pronto para ti, una figura de un cuerpo humano pequeño que puede costar 30,000, 40,000 pesos. No te imaginas eso cómo puede enriquecer ese acto médico en torno a la educación que tú le puedas dar a un paciente. Octavo, el objetivo terapéutico, algo que debemos hacer mutuo, algo que debemos hacer con el paciente, entender que nosotros no somos los responsables de su manejo, nosotros no somos los responsables de su pronóstico. Esto es algo de dos, algo que debemos hacer los dos. Y es importante que tengamos aquí en cuenta precisamente eso. El objetivo terapéutico es un lineamiento claro, unidireccional, que va dirigido a algo, pero es importante que el paciente entienda que es algo de dos. Noveno, la búsqueda de la cabecera. Es algo aquí importante, es incluso en cómo nos despedimos del paciente, en la importancia de una frase vital que considero vital, que es estamos aquí para servirte o aquí estoy para servirte o en caso que requieras esto, cuenta conmigo. O sea, temas que tienen que ver con un léxico que estimula. La palabra tiene poder y lo impecable de esas palabras hacen de que se vuelva muy impecable tu acto médico, de que el paciente agradezca eso y que convierta ese acto en un tema longitudinal. Entonces, ese contexto de en busca de la cabecera, pues habla puntualmente de eso. Y un buscador, el número 10, un buscador insatisfecho del conocimiento, nos habla puntualmente también de esto, de cómo yo me estoy adhiriendo puntualmente a la educación, al autoconocimiento, porque no solamente ser un buscador insatisfecho del conocimiento es algo técnico, sino también yo ser capaz de entender que si llevo 10 años como médico en una consulta o una práctica clínica diaria, siendo un grosero, siendo antipático, siendo directo con el paciente, mil cosas más, yo puedo estudiar o puedo formarme dentro de las habilidades blandas para que puedan cambiar esas cosas, porque créanme que sí se puede.
Dentro del contexto de la carátula de lo intangible, lo primero, lo que no vemos, hay muchas cuestiones que le surgen al paciente. ¿Quién es el médico que lo está tratando? ¿Qué tan buena persona es? ¿Es un ser capaz de entender su padecimiento desde lo ético, lo empático y lo científico? A esto yo lo denomino la carátula de lo intangible. Es decir, en este punto, el hecho de sonreírle a un paciente, de hablarle bien a un paciente, de ser un poquito más empático con lo que necesita el paciente, es puntualmente eso. Aquí yo detallo o aquí yo determino una tablita, por decirlo así, de cosas puntuales que tengo que tener en cuenta siempre al momento de una consulta y que hacen parte de eso intangible, que el paciente no puede ver, no puede tocar, pero que créame que vuelve mucho más amena su atención o su acto médico como tal. Primero, coloquémonos de pie. Si estamos recibiendo un paciente en una consulta intramural, si estamos dentro de un consultorio, entiendo que existen ahorita estos citófonos que me ayudan a llamar al paciente, y el paciente se acerca a la consulta, se siente con eso un ambiente muy frío, muy fúnebre, pues, y creo que de pronto levantarme de mi escritorio, acercarme a la sala de espera y decir el nombre del paciente se vuelve un poquito más ameno, un poquito más incluso responsable éticamente. Me ayuda a entender que ese paciente sabe que lo estoy llamando por su nombre, de que estoy tomando un modal increíble de abrirle la puerta al paciente, de permitirle el ingreso del paciente a mi consultorio y eso ya rompe un hielo inicial. Entonces, para mí es importantísimo este tema. Colocarnos de pie siempre es importante y fundamental en el momento de atender a un paciente. Conservar el contacto visual, sonreír y estrechar la mano son tres puntos importantísimos. Vamos a, siempre con esto vamos a buscar transferirle de parte de nosotros al paciente esto, esa confianza, ese confort que podemos generarle al paciente con que sepa que lo estamos viendo, que estamos entendiéndolo, que estamos llamándolo, ¿cierto? Presentarse con su propio nombre, es decir, yo presentarme en el paciente con mi nombre y explicarle quién soy y cuál es mi objetivo. Mucho gusto, mi nombre es Jorge Acosta, yo soy el médico de Acosta IPS, cuéntame cuál es el motivo de tu consulta. O sea, temas así puntuales de identificarme, de saber que estoy aquí para ti, eso créeme que abre un poquito más la puerta a que el paciente sea un poco más abierto a lo que tú intentas buscar en ese acto médico. Invitarlo con educación a sentarse en la silla, eso es entrar en materia, también es algún tema muy importante. Elogiar una característica, cualidad de este, eso es fundamental. Con esto ingresamos a ese paciente a ese confort con propósito. Elogiarle algo puntualmente, ve qué pendientes tan bonitos, bueno, ¿y cómo pasaste el día de hoy? Explora sus gustos, explora sus saberes, es importantísimo qué arte le gusta, conoce un poquito del paciente y lo más importante, identifica los propósitos claros de ese paciente. Preocúpate por su vida, identifica qué quiere el paciente en su vida. No es lo mismo yo en una consulta en solicitarle al paciente, preguntarle al paciente, bueno, y cuéntame a qué te dedicas, qué haces, qué planes tienes en tu vida, y que el paciente me diga, uy, sí, yo soy arquitecto y la verdad quisiera tener un proyecto en el Consejo de Medellín y poder acá hablar sobre temas de accesibilidad a las personas con discapacidad desde el punto de vista arquitectónico. Tú dices, ven, está claro, tiene un objetivo, tiene una proyección. Muy posiblemente ese paciente está pasando por un padecimiento que no significa nada para él. Quiere salir rápido de eso para seguir con su foco. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. A diferencia del paciente que no sabe lo que quiere, que sabe solamente que tiene una enfermedad, que no estudia, que no trabaja, que no sabe ni siquiera si quiere estudiar y nos da un contexto un poquito más negativo de cómo debo entonces yo orientar esto. Ahí es donde es importante que yo empiece a buscar sus gustos, a mirar cómo puedo orientarlo, ¿cierto? A mirar que ven, si te gusta el arte, pues vuelves un negocio. Ven, si te gusta, es de pronto como orientarlo un poquito más a ello. Ahí es importante que esa viabilidad de esas ganas de adherirse a un tratamiento, el paciente las tenga claras, porque sin eso no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces es importante como médicos primero trabajar en esto para después hacer entender al paciente de cuál es su objetivo terapéutico. Por último, preguntemos por su familia, por su entorno social. Recordemos que ahí está la clave muchas veces de esos bloqueos que nos generan patología. Y lo más importante, preguntar cuál es el motivo de consulta y en qué puedo ayudar. Muchas veces se tiende a veces un poquito fría la conversación con un paciente, lo hacemos ingresar, lo sentamos en la silla o en el caso que estemos en su domicilio, nos sentamos con él en su sala y se vuelve tan frío y tan horrible de pronto, pues,
dígame qué tiene y bueno, vamos a empezar la consulta. Se vuelve un poquito maluco, ¿cierto? Entonces, son temas puntuales como que cuénteme cuál es el motivo de su consulta y en qué puedo ayudarlo. Que el paciente sienta esa necesidad de contarte, que el paciente sienta un apoyo en ti. Entonces, para mí eso es muy importante y esos son los patrones que hacen parte de esa carátula de lo intangible. Ese cuadrito que les pasé anteriormente, pues hace parte precisamente de esa metodología que es bueno adoptar al momento de atender a un paciente desde lo intangible, desde lo que no se puede ver, pero créanme que el paciente lo percibe y que hace parte de un porcentaje significativo de que el paciente continúe esa atención con una buena disposición para ti. Lo siguiente que habla es la carátula de lo tangible, lo que se puede ver sobre la imagen del médico, sobre la forma de cómo te expresas, la forma de esa comunicación tanto verbal como la no verbal también, porque esta parte no verbal es importantísima. Cuando yo me pongo la mano en el pecho y hago la mano como la está viendo en la primera imagen, yo estoy dándole a entender al paciente que yo lo entiendo, que yo lo comprendo, que vamos a hacer lo siguiente. Es un tema de un método muy visual, es un tema de una comunicación no verbal que se vuelve muy importante al momento de este acto médico. Por otra parte, también esa imagen que nosotros estamos exponiendo al paciente como médicos, ¿no? La imagen que tiene que ver con cómo me he visto, la imagen que tiene que ver con cómo estoy, qué ropa estoy utilizando, absolutamente todo. Entonces, esto es importantísimo también. Eh, Aquí estoy poniendo 2 imágenes, una inicial en la que estoy observando puntualmente, cómo se ve un médico con una expresión de que no entiende lo que el paciente le está diciendo, o que está juzgándolo con una expresión, con los brazos cruzados en posición de que se siente inseguro ante esa atención, a la diferencia de un médico que está con una expresión mucho más asertiva, mucho más de recepción, y con las manos tratando de explicarle al paciente que son temas que se pueden solucionar. Entonces, esa comunicación no verbal es muy importante. Seguimos con el respeto de lo seguro. El respeto de lo seguro es romper el hielo con el tema de la bioseguridad. Importantísimo, lavémonos las manos delante del paciente. Ellos les gusta ver que estamos teniendo precaución para atenderlo a él. Si es requerimiento utilizar guante, usemos el guante. Si es de requerimiento puntual usar la bata, usemos la bata. Mostrémosle al paciente en todos los casos que somos responsables clínicamente ante el paciente y que somos responsables con nosotros mismos, porque es importantísimo eso. En el acto médico de una atención domiciliaria, por ejemplo, es importante, muy buenas tardes, ¿cómo está? Por favor, le agradezco que me puede prestar su baño para lavarme las manos antes de atenderla. Eso es importantísimo, el paciente lo agradece mucho. Entonces, es importante romper ese hielo con el tema de la bioseguridad. El confort con propósito nos habla puntualmente de lo que somos capaces de hacer dentro de la confianza. Si nosotros somos capaces de brindarle al paciente ese confort, de que estoy siendo claro al momento de atenderte, de traerte hasta este punto, perdón, que me genera una confianza, que yo te pueda generar confianza a ti como profesional, eso permite que me acepten como profesional. Eso permite de que el paciente tenga esa cualidad de decir o tenga esa capacidad de decir confío en este profesional. Es importante. Ahí es un punto en el que tenemos que jugar con el tipo de pacientes que atendemos. Importante que sepamos que no es lo mismo cómo abordamos a un adolescente a cómo abordamos a un adulto, a un adulto mayor. No es lo mismo de cómo abordamos a una persona que no ha estudiado o una persona de pronto analfabeta a cómo es o a cómo hacemos el trato a una persona que tiene estudios, maestrías, doctorados y demás. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, tengo acá dos metodologías importantísimas que tienen que ver con esa parte de la recepción auditiva con contacto visual, a lo que le llamo el RACOP o estrategia RACOP. La recepción auditiva con contacto visual precisamente habla sobre tener una anamnesis sin prejuicios, sobre cómo yo puedo indagar sobre ese paciente sin necesidad de estar pegado a una pantalla de un computador para estar literalmente transcribiendo cada cosa. Hay muchas formas de hacerlo. El tema de modificar incluso el tema del consultorio, como lo están viendo ahí en la imagen, también es una estrategia que le apuesta mucho, ¿cierto? Y esto va muy ligado sobre una terapia recombinante que me encanta pasarla siempre con los pacientes, que es lo que le llamo terapia de MOC, que es la empatía de obligatorio uso clínico, es decir, volverme empático al 100% con todo lo que va de ese quehacer médico, de ese acto médico como tal.
Hay un tema puntual que ese sí de pronto es un poquito más extenso y de pronto en algún momento tendremos la oportunidad de tocarlo y es el tema de lo semiológico, de lo técnico. Sobre lo técnico del acto médico, es importante que tengas claridad de usar todos tus utensilios, de utilizar todos tus equipos médicos, de que si el paciente es hipertenso, pues no solamente le tomes la presión durante la consulta, auscúltalo, revísale la boca, revísale, hazle un examen físico completo, ¿cierto? Eso habla bien de que estás buscando algo y que no simplemente estás llegando a tomar una decisión por un motivo de consulta. Entonces es importante eso. El paciente tiene mil dudas contigo en esto. Hay muchas cosas que pueden pasar. Tienen dudas de que si tienes los conocimientos suficientes, tienen dudas de que si eres joven, si cuentas con la experiencia suficiente, o si de pronto eres muy añoso, si es que acaso de pronto se le ha olvidado a ese médico los conocimientos previamente adquiridos. En fin, son muchas cosas que pasan por la cabeza del paciente. Adentrémonos a ese mundo de ese paciente y demostrémosle por qué en lo técnico somos imponentes, porque en lo técnico somos importantes, ¿cierto? Eso es importante que tengamos en cuenta también. Por otra parte, la única educación habla precisamente sobre ese noble regalo. Ahí estoy mostrándole en la imagen, por ejemplo, contar con esas ayudas es importantísimo. Nosotros somos capaces de pronto de, con un hábito de una educación clara ante el paciente, demostrarle que podemos quitar incluso medicamentos, que podemos con actividad física dejar de estar tomando X o Y pastilla, que podemos ir suspendiendo la insulina para llegarnos con un manejo oral si tenemos mejores hábitos alimenticios. Y se trata de esto, de educar al paciente, de que el paciente entienda la relevancia de la educación en el contexto de su enfermedad. Algo importante, los objetivos terapéuticos, también dentro de este decálogo. Los objetivos terapéuticos hablan sobre las metas que tenemos con el paciente a corto, mediano y largo plazo. Hay medicamentos que podemos suspender, hay formas y hábitos y estilos de vida en pro del paciente que se pueden optimizar teniendo una meta clara con el paciente. Entonces es importante que juntos con el paciente siempre digamos, este es el objetivo que tenemos trazado contigo, no vas a ser obeso toda tu vida, hay formas de llegar ¿cómo es? A optimizar tu condición física con este tratamiento, con esos entrenamientos, con esos cambios en tus hábitos de vida y siempre están en pro de eso. Siempre demostrarle al paciente un término o demostrarle al paciente de pronto una actitud muy positiva. Eso es muy importante. Eh, por último, la despedida que otorga el apellido de cabecera, le llamo así, porque precisamente es cómo nos despedimos del paciente. Eso, aunque ustedes no lo crean, es importantísimo. Eh, la forma en cómo tú te despides del paciente, dejándole claridad de que aquí partimos con algo que nos comprometimos ambos, de recapitularle siempre al paciente, de siempre decirle, recuerda que durante esta consulta tuvimos estos objetivos, vamos a cambiar esto, tuvimos este tema con este hábito, y recuerda que aquí estoy siempre para servirte. Es importantísimo que tengamos claridad sobre cómo incluso vamos a despedirnos. Y el buscador insatisfecho del conocimiento, pues ya lo habíamos conversado antes. De pronto en otra oportunidad tendremos más tiempo para conversar de esos temas puntuales y de hacer énfasis en cada aspecto o de cada escalafón del decálogo. eh, pero este tema puntual de buscador insatisfecho del conocimiento de lo que busca es eso, ¿no? Tener claridad de la importancia que tiene la educación en el acto médico. Mi educación como médico, cómo me estoy formando para darte lo mejor a ti como paciente. Hay un tema importante que quiero acuñar de pronto un poquito acá y que tiene que ver mucho con el contexto de la atención de un paciente es la familia. La familia siempre debe ser una meta a la que como profesionales de la salud debemos apuntar. Siempre enfocamos todo al individuo, pero recordemos que en la familia es el contexto en el que ese individuo se mueve. Entender que tengo un tipo de hermano, entender que tengo un papá así, entender que tengo un tío así, eh, hace muchos cambios en el quehacer diario de ese paciente y hace muchos cambios directamente sobre la naturaleza de su enfermedad. Entonces, volver esto una meta longitudinal y una meta integrativa es importantísimo, porque en base a esto, pues obviamente entendemos muchísimas cosas. Hay veces que de conocer a esa familia, de entender a la persona que viene acompañando a ese paciente, o en el caso de lo domiciliario, saber que cuando yo voy a atender a un paciente domiciliario, existe el tipo de paciente que me recibe él solo, a la diferencia del otro paciente que me recibe toda la familia. Ahí uno ve un vínculo. Esos vínculos son importantísimos para llevar una adherencia a un tratamiento, para entender qué está pasando con ese paciente y para identificar cuáles son esos posibles bloqueos que pueden tener desde la comunicación afectiva ese paciente y que obviamente también nos hace parte de esto.
Hay algo que dentro de todo esto hay que tener mucho en cuenta y tiene que ver con un tema muy puntual ético que tiene que ver, que se llama la transferencia. Dentro de la cátedra como tal de una ética médica que la que entendemos y la que damos en la universidad, eh, hay un concepto muy puntual que se llama la transferencia, ¿cierto? Ese es el tema de cómo yo le transfiero al paciente lo que necesito que el paciente entienda y cómo yo recibo esa transferencia que el paciente tiene hacia mí. Muchas veces hay problemas, ¿no? Hay cortocircuitos en esas transferencias y no nos entendemos con el paciente o el paciente no se entiende con nosotros. Muchas veces son problemas de comunicación que hacen que yo no pueda explicarle bien al paciente o que el paciente no tenga incluso claridad de lo que yo le estoy explicando. Pero hay temas puntuales que tienen que ver con un confesionario, como lo muestra la imagen prácticamente, que nosotros recaptamos, ¿no? Toda la carga de ese paciente. Y eso hace que se preste para que el paciente pueda malinterpretar un gesto, malinterpretar un tipo de comunicación. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Siempre coloquémosle límites a los pacientes, por favor. Siempre, no le, siempre dejémosle claro a ese paciente que no somos sus padres, que no somos sus parejas, que no somos personas que van a solucionarle sus problemas personales, pero que estamos como una guía ahí para facilitarle su bienestar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una frasecita con la que de pronto quiero despedirme para cerrar de pronto este ciclo con esta conferencia y habla sobre la importancia de eso que damos en el día a día y de por qué todos estos puntos que le toqué anteriormente sobre ese acto médico humanizado puede hacer mucho o puede impactar mucho con el paciente. Y eso tiene que ver con una frase de Henry David Thoreau que habló sobre el precio real de algo es la cantidad de vida que tú entregas a cambio de eso. Entonces, interioricen de pronto esa frase. Me gusta pensarla todo el tiempo la tengo grabada incluso en mi celular, la tengo en mi pantalla de mi computador, porque habla mucho de lo que tú eres capaz de dar y de cómo eso es relevante, no solamente para ti, sino para ese paciente. Y los dejo, mis queridos colegas, por acá con una preguntita, de pronto una dudita para dejárselas ahí como tareita, y es, ¿tienes tú las cualidades para llevar una bata púrpura? ¿Tienes tú esas cualidades para entender la humanización desde ese enfoque diferenciador? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. El término o esta conferencia de la bata púrpura surge de un libro que escribí que se llama La bata púrpura. Ahorita en el mes de octubre ya sale el libro, entonces estaré por ahí de pronto contactándolos o estaré mostrando para los que estén interesados de pronto en cómo interiorizar esta metodología. Acá la describo muy bien, son 350 hojas para que se diviertan y ahí están mis daticos, mi número de teléfono y mi correíto por si acaso alguno de ustedes está interesado de pronto en adquirirlo o en conocerme y tener de pronto un poquito más de espacios para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Víctor, por el espacio. Y aquí estaré de pronto con ustedes en más espacios como este, hablando de otros temitas muy puntuales. Jorge, muchas gracias. No, gracias a usted por el espacio, por sacar el tiempo y dedicarnos este espacio a la San Martín. Realmente es un poquito coincidente, pero no lo veo así. Yo creo que este tema de la humanización en este momento, más que en otros, tal vez momentos históricos, es importante. Hace 8 días tuve una charla con el tema de los cuidados paliativos y quedan muchas preguntas. Ahorita me escribía mientras estabas hablando, Jorge, te lo voy a contar aquí públicamente, yo no sé si todavía está escuchando por ahí. Es una persona que es paciente, ¿cierto? Y me decía algo como, a mí nunca me han prestado atención a muchas de estas cosas que están conversando ustedes acá. Ella de hecho trabaja en la universidad y siempre le han tratado es desde lo biológico, ¿cierto? Porque buscar y nunca le han dado un diagnóstico, o tiene muchos diagnósticos o nunca le han dado un diagnóstico específico. Entonces, pero siempre desde lo biológico, realmente nunca, o por la experiencia que ella ha tenido, nunca se ha encontrado alguien que se preocupe por esos otros aspectos. Entonces, pues lo primero, agradecerte por el espacio. Y bueno, como estamos un poquito pasados del tiempo, no hablemos tanta cosa acá y démosle espacio a las preguntas o los comentarios que tengan las personas que están Perfecto. acá como asistentes. Entonces, no sé si tienen preguntas para el doctor Jorge, algún comentario sobre la charla, pueden abrir libremente sus micrófonos y bienvenidos. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué más, Víctor? Mauricio, ¿qué más, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, no, todo muy bien. Qué bueno Y verte, hombre. Mauricio es egresado, Jorge. ¿Se conocen o no? nada, Bueno, No, no tengo el honor. listo. Mauricio es egresado de nosotros. Ya se me olvidó el año, Mauricio, ahí me tenés que ayudar porque yo no me acuerdo de las fechas de los egresos de todos ustedes. Tengo tantos no, egresados. yo sí, egresado en 2015 de la sede Sabaneta, ya hace ratico. Sí, Cuando se no, graduó tenía pelo. sí, no, pero ya todavía más sensual, vea eso. No se puede Mauro, decir gracias por barba. acompañarnos y adelante con el comentario, con la pregunta. No, muchas gracias. De verdad que estos espacios son enriquecedores. Pues, de hecho, pues a mí siempre me llega el correíto y al doctor debo confesarle que el título me enganchó. Yo, ¿qué es esa vaina? Por lo que yo no voy a estar a ver qué pasa. Y totalmente de acuerdo en cuanto a que pues, debemos. Y si bien a lo que decía el profe Víctor con lo de que a veces, pues yo creo que un poquito por el sistema, sin justificarlo, en aras del tiempo, nos enfocamos mucho en lo biológico, pero digamos que sí, uno puede hacer la diferencia incluso con poquito tiempo, preguntando pues si todo lo que dice el doctor Jorge. Entonces me parece algo muy pertinente y oportuno y pues ojalá todos podamos hacer la diferencia y ponernos esa bata púrpura que, verdad, creo que muchas personas nos lo van a agradecer. De pronto ahí, Jorge, si de pronto considerarías, bueno, pues te pongo en contexto. Y pues soy ya residente de tercer año de sexología clínica en la Universidad de Caldas. Y dentro de ese enfoque biopsicosocial, pues hablabas de la necesidad de procrear. No sé si de pronto hablabas de la sexualidad o de procrear, porque pues lo que veo precisamente en cuidados paliativos y sexualidad, mucha gente en ciertos momentos de su vida, pese a una enfermedad grave, disfrutan su sexualidad o pues no siempre quieren reproducirse. Entonces, de pronto la apreciación sería esa como también, y también a todos los colegas acá presentes, como mirar esa parte sexual que también hace parte de ese enfoque biopsicosocial, también hace parte de la calidad de vida. Entonces, por lo menos revisar y preguntar cómo se siente con su sexualidad, su relación de pareja, o pues digamos, si también hay una manera de vivirlo solo, pues cómo se siente con sus comportamientos sexuales. Entonces, también hace parte como de la calidad de vida. Entonces, pues, de verdad que te felicito, muchas gracias pues por tus comentarios, por tu charla, pero de pronto considerar esa parte desde dentro del enfoque más que la necesidad de procrear, como tener una sexualidad placentera. Exactamente, Doc Mauricio. Precisamente el enfoque era guiado a eso, a la sexualidad. De pronto fue un tema de semántica más. Pero sí es un tema de sexualidad puntual, porque creo que el tema de procrear ya va más que todo orientado a un sistema de creencias, ¿no? Al que si quiere, cree o no cree la viabilidad de, ¿cierto? Procrear o no, que ya eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya eso ha cambiado muchísimo, ya no están las familias de 12 hijos, y ahorita ha cambiado muchísimo eso. Pero sí, Doc, precisamente va más orientado a tu especialidad, al tema de la sexualidad como tal. Si es un patrón importante el patrón sexual, así como el sueño de alimentación. Creo que tú la tienes más clara que todos acá. Y sí, de hecho hay muchas patologías, incluso muchas cosas mentales pues, que tienen que ver más con el tema sexual. Entonces, excelente aporte, doctor. Te agradezco mucho. ¿No? Jorge, Y después Mauricio, de te tiempo cuento libre. que nosotros en semiología en este momento, yo estoy incluyendo Mauro, y ojo pues para que cuando usted esté por acá otra vez en Medellín, cuando ya esté graduado, porque en este momento está el profe Fernando Restrepo, no sé si lo conoces, que es de UPB. Claro que sí. El profe me ha estado acompañando a mí ya casi que 2 años, porque en semiología yo estaba muy preocupado por el abordaje, sobre todo de los pacientes, digamos, no heterosexuales, sino con otras preferencias sexuales, de cómo se estaban abordando en la consulta y cómo se construía la historia clínica de estos pacientes. Afortunadamente dimos con el profe Hernando a través de una de las psiquiatras que trabaja con nosotros. Yo al profe lo había conocido en el contexto del Congreso de VIH y Tuberculosis del Hospital La María y lo invitamos a que nos hablara sobre el tema. Entonces, incluso tenemos un curso flexible, no sé si te acordás, Mauro, de los cursos flexibles de Sí, sexología médica, porque el trato a los pacientes, ¿cierto?, de la comunidad LGTB y todas estas personas,
muchas veces es un tema de miedo, Jorge. No sé, digamos, desde la experiencia de ustedes, pero para muchos médicos incluso genera miedo. Una de las preguntas, hacíamos, algunos nos contestaban, es que a uno le da miedo enfrentarse a ese tipo de pacientes por el desconocimiento, pero el desconocimiento no puede ser la excusa, ¿cierto? Entonces, el hecho de que ya exista la especialidad como tal de sexología y de que tengamos expertos en el área y que ya existan formas de hacer las historias, pues eso nos da un poquito de tranquilidad. Pero fue durante un tiempo un tabú, y generaba esas barreras, barreras incluso que se volvían barreras en la atención del paciente y terminaban siendo o no tratados o tratados de forma incorrecta. Entonces, Mauro, ahí le dejo pues para que se preocupe, usted tiene que volver a la universidad en algún momento. No, de una, lo que necesiten. Y sí, yo creo que es como quitar un poco esa barrera de hablar y preguntar. También cuestionarnos un poquito como si a veces tenemos nosotros barreras frente a eso, qué pensamos de nuestra propia sexualidad, porque a veces sí pueden haber ciertas creencias o, digamos, conocimientos que pueden ir en contra de una buena atención. Y pues la diversidad es lo natural y pues tener en cuenta eso precisamente, que hay un montón de, digamos, de orientación, de identidad, de comportamientos que como dice el doctor Jorge, pues influye sí o sí en una salud y pues nuestra salud y eso debemos tenerlo en cuenta dentro del manejo integral de nuestros pacientes. Pues, no, ojalá volver y que el doctor también Jorge nos deje ahí donde conseguimos el libro y Víctor, no, lo que necesites. Oh, Ya. tranquilo que el profe Jorge, ya le voy a ir diciendo profe, porque mi intención es en algún momento, probablemente para el año entrante, vamos a vincularlo con la universidad. Necesitamos profesores de semiología con estas características. Entonces, ahí le dejo la inquietud, profe Jorge, para que se anime. Claro que sí, doctor. Sabes que ese está dentro del proyecto, eso es lo importante. Listo. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Pueden abrir sus micrófonos libremente. Bueno, y si no, yo voy a aprovechar aquí algo ya para que vamos cerrando por el tema del tiempo. Y es, no sé, Jorge, si te interese, ya que nos hablaste de una fecha ya específica para el lanzamiento, podemos abrir un espacio presencial en la sede para que conozcan la universidad, aunque yo ya lo invité a que nos acompañe con el tema del simposio de medicina regenerativa que va a ser la próxima semana. Entonces, por allá lo espero en la universidad y miramos si existe la posibilidad de abrir un espacio presencial, ya no virtual, para que nos hable un poquito del libro. De pronto podemos abrir ese espacio y invitamos a los egresados y a quienes estén interesados también. Doctor, por supuesto que sí. Antes, muchísimas gracias por esa hospitalidad y por supuesto que sí. ¿No? A Muy usted, Jorge. interesado. Bueno, entonces, en aras de respetar el tiempo de todos ustedes, deseándoles unas muy buenas noches, les agradecemos su presencia, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima semana en otro tema de miércoles de academia. A Jorge, a Mauricio, a los profes que veo por aquí conectados, a los estudiantes, muchas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo. Profe Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio. Pasen buen resto de noche. Jorge, a usted gracias y Feliz estén muy noche, bien. hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.